Por acá seguimos con el libro de Ruth, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos hablando en estas 2 semanas la introducción a este libro corto de Ruth, pero recuérdense que nosotros pues les dijimos que la Biblia, los libros no se miden su importancia por el largo. Hay libros que son cortos y son muy poderosos, y hay libros que son largos que no son tan poderosos, o sea que la cantidad del libro no determina el mensaje o el poder del mensaje. Y este libro de Ruth, como hemos estado estudiando estas 3 semanas donde hicimos la introducción, es muy importante para nosotros porque nos introduce ya la genealogía de Jesucristo, que va a ser bisnieto de Ruth. Es un libro, si se recuerdan, que hablamos de cuál es la esencia del libro. La esencia del libro es la fidelidad. La fidelidad está presente en todo lo que es el libro, y en la introducción que hicimos un poco larga, pues dijimos que Ruth se va a desarrollar en la misma época final del libro de los jueces, por eso que decidimos estudiarlo antes de Samuel. ¿Se recuerdan? Dijimos que Ruth significa amiga, compañera, y que eso es lo que es Ruth, una amiga, una compañera. También vimos como Ruth, siendo una extranjera, escogida como modelo para el pueblo de Israel. ¿Cuántas mujeres santas habrían en Israel en ese momento, de una época tan difícil? Verdaderamente no sabemos. Era un momento bien difícil. Los que estudiamos el libro de los jueces sabemos lo difícil que era en ese momento la situación en Israel. No había culto, los levitas no hablaban de la ley, no se celebraba la Pascua, se había abandonado totalmente el servicio litúrgico de Dios. Y en el libro, a este comienzo del libro de Ruth, se afirma la frase del libro de los jueces: cada cual hacía lo que le daba su realísima gana. Esa esencia del libro de los jueces es lo que encarna Ruth. ¿Cuántas mujeres piadosas habría en Israel? Tendría que haber algunas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los anahuín? Siempre quedaban anahuín en Israel, pero es curioso que en el medio de este caos el Señor nos pone como modelo de familia a una mujer no judía, una mujer fuera del pacto de Dios, una moabita descendiente de Lot. Vemos que el propósito de este libro es fundar la genealogía del linaje del Mesías a través de Obed, Isaí y de David. Vemos como a partir de ahora ya el plan de la redención, empieza a tomar consistencia. Ya el plan de la redención no es una promesa, ya está la tierra, ya está el Estado, ya el plan de la redención empieza a consolidarse. Aquí aparece el primer pariente que tenemos más datos del Mesías. Hemos tenido otros antecesores de Mesías como Tamar, tuvimos como esta doña de Jericó, también que nos hablaron de cómo ella se introduce en la raíz del mesianismo de la dinastía de Jesús. Pero de Ruth se va a hablar muchísimo más ampliamente, también como abuela de David. El libro de Ruth demuestra el cuidado providencial de Dios a su pueblo. Noemí y Ruth eran gente común, eran gente de hábitos comunes. Es más, eran las pobres entre las pobres, porque vamos a ver que las dos quedan viudas. Eran totalmente las personas que no tenían quien le asegurara la existencia para el día siguiente. Eran los verdaderos anahuín, los que tenían su esperanza no puesta en sus posiciones, sino puesta en Dios. Y en este capítulo 1, del 1 en adelante, nos va a hablar de 4 temas: la familia de Noemí, la escogencia de Ruth y el camino que toman de regreso hacia Belén. Ya empieza a aparecer esta ciudad en el mapa bíblico, la ciudad de Belén, que tantas promesas va a tener. En este primer capítulo de Ruth, primeramente se presentan los antecedentes, como dijimos, de toda la historia. La historia de Ruth comienza con un cuadro desolador, tal como en los días de los jueces. El juicio divino fue resultado de la desobediencia de Israel y que no siguieran al Señor. Dios mandó a otras naciones como aflicciones sobre el pueblo de Israel. No porque Dios quisiera destruirlo, Dios no destruye a su pueblo, Dios quiere
corregirlo. Por eso sobre Israel vino una gran sequía. Israel depende del agua. Los que han ido a Israel saben que el agua es el objeto más preciado en Israel. A mí nunca se me olvida una vez que yo tenía una botella de agua de esas de beber. Íbamos a recoger agua en el mar, en el río Jordán, y claro, para yo poder coger agua en el río Jordán, vacié la botella de lo que me quedaba de agua, la vacié en el parqueo de la entrada del lugar ese de río Jordán, y la guía de nosotros, Rebeca, me ha pegado 7 gritos que yo no sabía por qué ella me gritaba. Yo pensé que ella me gritaba porque estaba ensuciando el parqueo, pero era agua, y ella me estaba gritando porque se escandalizó que yo botara agua en el suelo. Ella me dijo, esa agua que tú estás botando en el suelo se la puedes echar a una de las plantas que están aquí alrededor. O sea, algo tan sencillo como echar un poco de agua así, no era tanta en el piso. Los judíos se escandalizan porque verdaderamente ellos viven del agua. Y si algo escasea en Israel es el agua. La vida en Israel depende del agua. La única fuente de agua que tiene Israel es el mar de Galilea, que desciende por el Jordán, pero ya cuando viene a mitad de Jordán, como vimos cuando estudiamos al principio de Jueces, todas las sales que va recogiendo de las piedras del desierto de Judea ponen el agua que no se puede beber. Y termina con la desembocadura en el mar Muerto, donde el agua totalmente se pierde. Así que el agua es una fuente de vida, y por eso uno de los signos de la desgracia de Israel siempre ha sido la sequía. En estos años ha habido sequía en Israel. Hemos visto los que hemos ido al lago de Galilea, que vamos todos los años, como el lago ha bajado bien 7 metros del nivel del lago original. Si vemos, hay un muelle que queda más alto que esta casa del nivel del mar, y cuando yo empecé a ir, en ese muelle atracaban los barcos. Y atrás del primado de Pedro, el agua llegaba hasta la misma capilla del primado de Pedro. Los que han ido ahora saben que el agua está una cuadra más allá porque ha habido una gran sequía, porque el agua en Israel, el lago de Galilea, se nutre de las nieves del Jordán, del monte Hermón, que desciende al ponerse en la primavera de hielo, pues bajan por el río Jordán por todo Israel. Y la sequía siempre ha sido un signo de problema en Israel. Vamos a ver más adelante cómo en Elías y en Eliseo hubo también grandes sequías. Pero hubo una gran sequía, producto, como siempre hemos dicho tantas veces, no del castigo de Dios. Dios no castiga. Hablamos que cuando la Biblia habla castigo de Dios, quiere decir las consecuencias que ocurren sobre la persona que se aleja de Dios. Recuérdense lo que bíblicamente quiere decir el castigo de Dios. Castigo no quiere decir que el castigo conlleva odio. Y si en Dios hubiera odio, Dios no sería Dios. O sea que cuando la Biblia da castigo de Dios, y lo hemos dicho montones de veces, no podemos pensar que es que Dios se puso molesto con Israel y le hace sentir males, sino quiere decir que el hombre sufre las consecuencias de su decisión de qué, de alejarse de Dios. ¿Se recuerdan de la sombrilla? Cuando les hablé de la sombrilla, expliqué todo eso. El hombre se aleja de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, se va de abajo de la cobertura de Dios. Y cuando el hombre se va de abajo de la cobertura de Dios, ¿bajo qué cobertura cae? La del demonio. Y el demonio que le da al hombre, lo único que, en eso el demonio es honesto. El demonio es honesto, es lo único que es honesto. Él da lo único que tiene y lo da con abundancia. ¿Qué es lo único que tiene? Muerte y males. Y la da con abundancia. Porque eso es lo único que posee. Tal como Dios solamente puede dar vida y bendición, pero no es Dios que nos quita la cobertura. Somos nosotros los que nos vamos bajo la cobertura de Dios. Vemos que en este momento gran sequía en Israel. Por eso el agua es símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Porque el agua, por donde quiera que pase el agua, hay vida. Vemos que el agua es símbolo de ¿qué? De vida. Si ustedes vienen bajando de Jericó, de Jericó a Jerusalén, ustedes ven todo el desierto, y donde pasa el Jordán tú te das cuenta porque todo está lleno de verde alrededor de Jordán. Sin embargo, la sequía lo único que da es muerte. Donde hay sequía es desierto pelado, huesos de animales muertos. Y que también lo que produce en este momento el alejamiento de Dios de Israel, la separación. Vemos que esta familia se tiene que ir a las montañas de Elimelec, tiene que irse a las montañas de Moab, se mueren parte de los hombres de la familia, que era la entrada, era la seguridad de la subsistencia
de esta familia. Esto es lo primero que nos presenta el libro de Ruth en el capítulo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que dice: en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá se fue a residir con su mujer y sus 2 hijos a los campos de Moab. El nombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí, y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión. Eran efrateos de Belén de Judá. Llegado a los campos de Moab, se establecieron allí. Murió Elimelec, el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una de las cuales se llamaba Orfá y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahlón y Quilión, y quedó sola Noemí, sin sus 2 hijos y sin marido. Entonces decidió regresar de los campos de Moab con sus 2 nueras, porque oyó en los campos de Moab que el Señor había visitado su pueblo y le daba pan. Salió pues con sus nueras del país donde había vivido y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí que por primera vez aparece esta ciudad que visitamos todos los años y tan querida para todos nosotros, Belén de Judá. Aparece por primera vez, a partir de aquí ya Belén va a estar en todas las profecías de Belén. Por supuesto, ¿por qué David es de Belén? Porque su antepasado, Ruth, vivió en Belén. Ruth pone a Belén en el plano de la salvación. Y vemos que interesante, vemos que Noemí decide de regresar a Belén. ¿Por qué motivo? Porque había, ¿qué cosa? Pan. Había pan. Pero eso es muy interesante, que el nombre de Belén en hebreo es Betlehem y quiere decir casa del pan. Belén es la casa del pan. Por eso es que Ruth regresa a esta ciudad, a este pueblecito pequeño cerca de Jerusalén, porque oyó que había pan. Y es muy interesante también que en árabe Belén es Betlehem y quiere decir casa de la carne. Y las 2 nombres nos lleva a Cristo. Belén es la casa del pan y Belén es la casa de la carne. Y Belén es el lugar donde la carne se va a hacer pan más adelante en la Eucaristía. Fíjate cómo, y una definición es árabe y la otra definición es judía. No tiene nada que ver una con la otra. Inclusive el nombre de Belén es un nombre teológico. Ya siempre usted oye la palabra Bet, quiere decir casa. Siempre. Betel, ¿se acuerdan? Vamos a ver después, Betel, la casa, Bet, casa, el Dios, la casa de Dios. Betlehem, la casa del pan. Y vemos, todo esto es cuando uno pues, estudia cómo encarnar la palabra de Dios. Todo esto nos habla a nosotros cantidad, porque Ruth decide regresar a su casa porque oye decir que ¿qué? Que en su casa hay pan. Hay pan. Yo creo que nosotros, transfiriendo esta palabra de Dios a nosotros, esa es una de las misiones que nosotros tenemos que llevar a los hombres. Decir a los hombres que en nuestra casa hay pan. Y no solo que en nuestra casa hay pan, que nuestra casa es la única casa que tiene pan. Nosotros somos la casa. Nosotros, verdaderamente, la Iglesia Católica es el Betlehem, la casa del pan, porque es donde único el hombre puede acercarse a comer el pan de la Eucaristía, que es la carne de Jesús. Vemos cómo está relacionado, inclusive el libro de Ruth viene también ya relacionado de una forma intrínseca con la Eucaristía y con el mensaje de nosotros. El Papa que está haciendo tantas reflexiones sobre la primera lectura y la segunda lectura con el Evangelio de la Misa, todos los días lo hace. Cómo esta lectura tan antigua nos puede decir eso. Nosotros tenemos que decir a la gente que en nuestra casa hay pan. ¿Cuánta gente anda con hambre espiritual? ¿Cuánta gente con hambre espiritual hay? Llenándose con cualquier porquería que le venden en cualquier lugar. Los hermanos que comen porquería, ¿tú sabes por qué la comen? Porque no le han dicho que nosotros tenemos pan. Muchas veces juzgamos a la gente que va a la botánica ahí al lado, juzgamos a la gente que está en la nueva era, pero esas son gente que están buscando y que nadie le ha dicho verdaderamente dónde está el pan. Fíjate que el pan es esencial en la vida porque aunque nos falte el arroz, el boniato, lo que sea, la carne, siempre que falta comida, todo el mundo dice, nos falta arroz o nos falta potaje, no lo que decimos, nos falta el pan. El pan simboliza
toda la comida de género humano. Es por eso que el Señor quiere hacerse pan. Es el único que puede alimentar con todo tipo de alimento el ansia del hombre. Y nosotros somos el verdadero Betlehem. Nosotros somos la casa del pan. Y somos la verdadera casa de la carne. Es donde el cuerpo de Cristo se convierte en pan. Pero esto ya viene anunciado desde un libro tan antiguo como el libro de Ruth. Y vemos cómo, vemos qué triste, la desobediencia de Israel hace que esta familia buena se vaya a tierra extranjera. Es lo mismo que vivimos en casi todos nuestros países. La desobediencia de unos cuantos hace que familias y familias se tengan que ir a otros países al exilio, la separación de la familia. Y eso ocurría en Israel. Y fíjate, ¿por qué ocurría este esparcirse de la familia en Israel? Por culpa de unos cuantos dirigentes. Es lo mismo que sucede en Cuba, es lo mismo que sucede en Centroamérica, es lo mismo que sucede en América Latina. La culpa de unos cuantos dirigentes hace que la familia se divida. Y la culpa de otros dirigentes hace que las naciones se dividan, aunque no tengan que irse para otro lugar. Y se fueron a Moab, a las montañas de Moab, que son las montañas que están del lado acá de Jordania, y consecuencia de la sequía, el hambre. Consecuencia del hambre, la muerte de Elimelech y de los dos hijos de Noemí. Noemí se queda sin ningún recurso y viene la buena noticia. En Israel vuelve a haber pan. Y deciden regresar a la tierra de Judá, al pueblo de Belén. De ahora en adelante vamos a ver, entran en la historia las dos nueras de Ruth. Y también estas dos mujeres se enfrentan a una decisión. Deben quedarse con su suegra o regresar a sus hogares. Su decisión al principio fue quedarse con ella por un sentido de lealtad de deber. Sin embargo, Noemí, que es una persona sensata, la confronta con el hecho que ella no tiene absolutamente nada material que ofrecerle y les da la alternativa de la desliga de la promesa. Porque acuérdense que en ese momento los matrimonios ligaban. Cuando un hombre se casaba con una mujer, esa mujer dejaba de ser parte de la familia de su padre y esa mujer pasaba a ser totalmente parte de la familia del esposo. Y ahí se quedaba. El matrimonio ligaba a esa nueva persona por todo el tiempo con la familia del esposo. Por eso es que antiguamente se pagaba una dote por la mujer. Porque se había criado esta persona, era una vida muy dura, todas estas personas ayudaban en las labores del campo, se había criado esta muchacha, y era verdad que esta muchacha iba a dejar la familia para irse a integrar otra familia. Entonces la familia del muchacho siempre, pues de cierta forma, reintegraba un poco el dinero y pagaba una dote por la pérdida que iban a tener de una mano laboral de una persona en la familia, porque la pérdida era para siempre, y ese era el origen de la dote, porque no era el hombre quien se iba, sino que la familia del hombre ganaba un miembro, pero la familia de la mujer perdía uno. Y ese fue el objetivo de la dote hasta la edad media que se practicó. Dice en Primera de Ruth, capítulo 8, Noemí dijo a sus dos nueras, anden, vuélvanse cada uno a casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron conmigo, que el Señor les concede encontrar vida apacible en la casa de un nuevo marido. Y las besó, pero ellas rompieron a llorar y dijeron, no, volveremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió, vuélvanse, hijas mías, porque van a venir conmigo. ¿Acaso tengo yo un hijo en mi seno que pueda llegar a ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, anden, porque yo soy demasiado vieja para casarme otra vez. Y aun cuando quisiera, y aun cuando dijera que no he perdido toda esperanza, que esta misma noche voy a tener un marido y que tendré hijos, habría que esperar hasta que fueran mayores. ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías, siento gran pena por ustedes porque la mano del Señor ha caído sobre mí. Ellas rompieron a llorar de nuevo. Después Orfá besó a su suegra y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios, vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió, no insista en que te abandone y me separe de ti, porque a donde tú vayas, yo voy, a donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
donde tú mueras moriré, y allí seré enterrada. Que el Señor me dé este mal y añada este otro todavía, si no es tan solo la muerte la que nos ha de separar. Viendo Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no insistió más. Caminaron pues las dos juntas hasta Belén. Cuando llegaron a Belén, su presencia provocó una gran excitación en toda la ciudad. Las mujeres exclamaban, ¿pero no es esta Noemí? Mas ella respondía, no me llamen ya Noemí, llámenme Mará, porque el Sadai me ha llenado de amargura. Colmada partí yo, vacía me devuelve Yahvé. ¿Por qué me llaman aún Noemí cuando Yahvé da testimonio contra mí? El Shaddai me ha hecho desdichada. Así fue como regresó Noemí con su nuera Ruth, la moabita, la que vino de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comenzar de la siega de la cebada. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí pues el centro. Esto suena muy raro. Vemos el centro de la historia de Ruth. Aquí una decisión de dos mujeres. Las dos mujeres pues nueras de una buena mujer de Noemí, sobre la cual ha caído una gran desgracia. Ha perdido sus dos hijos varones. Perder los dos hijos varones era... Yo oigo como ecos detrás de mí. ¿Ustedes no oyen eco? ¿No? Yo desde Los Ángeles que están hablando, pero yo oigo que me saca de lo que estoy diciendo. Yo digo que yo comento algo, detrás una voz comenta lo que yo digo. Bueno, el Señor, esta mujer sale de su país llena con sus dos hijos, regresa con una profunda amargura, con una profunda tristeza, porque sus dos hijos varones han fallecido sin tener hijos. Eso la elimina totalmente de poder entrar en el pacto de Dios, de poder ser descendiente, poder ser generadora del Mesías. Una de las grandes maldiciones era que una mujer no pudiera tener descendencia, porque ese no tener descendencia la elimina totalmente de la posibilidad de que el Mesías nazca de la familia. Por eso era tan importante la descendencia en Israel. Y vemos que mira cómo son los planes de Dios, por eso uno no puede juzgar los planes de Dios por lo que uno ve en el presente, porque esta mujer venía totalmente amargada y desolada. ¿Qué es lo que decía? No voy a tener descendencia. Mis dos hijos murieron, o sea, todo lo que me espera es desolación, es desamparo. Sin embargo, ella no sabe que va a entrar en la línea directa del Mesías. Ella, que había perdido toda esperanza, va a ser la que va a llevar la esperanza a Israel. Mira cómo el Señor obra de forma que nosotros no podemos entender. Yo creo que lo dije la semana pasada. Yo hice el cuento del letrero de Welcome. No, yo hablo tantas que no sé dónde digo una cosa y digo la otra. Yo cuando cojo siempre, salgo de mi casa y cojo el Dolphin para el Turnpike para arriba. Hay unos setos de esos de matas que han puesto a los lados, que lo han hecho muy bonito ahí, pero los setos son totalmente irregulares, se terminan, se pegan a la carretera, vuelven sin orden ninguno. Yo siempre que pasaba por ahí yo decía, pero ¿cómo han hecho esto tan mal hecho? Esto no tiene sentido, esos recortes no tienen sentido, está totalmente disparejo, no tiene simetría, es todo un espanto. ¿Quién habrá hecho esto? Y ahora cuando estuve en Honduras, cuando venía de regreso, que vengo por el avión de arriba, veo que eso dice welcome. Pero esto es una gran lección, porque yo solamente vi lo que decía de arriba, de abajo yo no lo vi. Y yo pensé, así es la vida. Nosotros vemos las cosas de la vida desde abajo y no entendemos nada. Como yo miraba los setos desde abajo y no sabía qué decía. Yo, para poder entender lo que decía, tuve que subir. Cuando yo subí, yo vi que aquella cosa tan horrible, mal hecha para mí, tenía un mensaje, tenía un sentido. Y así es la vida. Muchas veces cuando la vida la vemos desde abajo, nosotros no entendemos la vida. Sin embargo, como subimos, vemos que todo tiene un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Y para mirar las cosas de arriba no hay que esperar morirse. Para mirar las cosas de arriba solamente tienes que volverte una persona mística. Una persona mística es la que mira la historia desde arriba.
Una persona mística es la que mira la historia desde los ojos de Dios, no desde tus propios ojos. Una persona que según avanza en el espíritu, empieza a ver las cosas desde arriba. Porque cuando la miramos desde abajo, créanme que no entendemos muchas veces nada. Y por supuesto, Noemí no tenía el Espíritu Santo no había venido todavía sobre los hombres. Noemí solamente miraba la vida, ¿desde dónde? Desde abajo. Y para ella no tenía sentido todo lo que había pasado. Un viaje, una angustia, un dolor, perdida la esperanza de tener descendencia en el Mesías, pobre entre las pobres, sin saber que más allá el Señor le tenía una bendición, por la que muchas israelitas con 15 y 20 hijos nunca la iban a tener, ¿no? Por eso Noemí le dice a estas dos mujeres que se enfrentan también, Orfa y Ruth se enfrentan a una decisión como nosotros nos enfrentamos decisiones todos los días de nuestra vida. Todos los días nosotros nos enfrentamos. Orfa y Ruth son dos modelos de decisiones. Orfa reconoció bien las implicaciones de las palabras de Noemí. Le dice a Noemí, conmigo no tienes futuro. Regresa y Orfa era una mujer buena. No, Orfa era una mujer buena, pero ¿qué es lo que le están poniendo por delante a Orfa? Sufrimiento. No tengo forma de valerme. Fíjate cómo es el pensamiento judío. Aunque yo me volviera a casar, dice Noemí, todavía tienen que pasar muchos años. ¿Por qué? Porque se acuerdan la ley del levirato, que cuando una mujer moría sin descendencia tenía que casarse con el hermano siguiente del marido para engendrar descendencia. Pero es que ya no había más hermanos. Y Noemí, con esa lógica sencilla, dice, aunque yo me case ahora, no hay ninguna posibilidad de que ustedes puedan engendrar, ni yo pueda tener descendencia para el Mesías. Y le dice, se acabó la esperanza, no hay más esperanza. Y Orfa valora la descripción esta que hace Noemí, y en realidad Noemí se lo está pidiendo, regresa a Moab. Vemos que Noemí es una mujer justa, porque si Noemí llega a ser una mujer egoísta, ¿qué es lo que hace? Quedarse con Orfa, hacerla como hacen muchas personas, le hacen mala conciencia a Orfa, te vas a ir y me vas a dejar. Ahora, sí, desafortunadamente, muchas de nuestras madres tienen esa mala costumbre de hacernos mala conciencia a nosotros, y eso es producto del egoísmo. Y algunas que no son madres también, esposas y esposos que manipulan el sentimiento de desamparo para tener otra persona amarrada. Para mí esas son verdaderamente personas que tienen muy poco valor de sí mismas. Yo le decía otro día a una persona que me escribió una elegía en Facebook larguísima de todas sus angustias y sus dolores y todo lo que estaba. ¿Y tú sabes cuál es el origen de todos los dolores y sus angustias? La hija se casaba. ¿Eh? La hija se casaba. No, que el novio la había dejado. Pero una cosa que tú leías lo que me puso y de verdad que yo me asusté al principio, que mal tan grande puede haberle, para esta mujer se acabó el mundo. Y le dije, mira hermana, mientras tú no te quieres a ti misma, nadie te va a querer. Mientras tu felicidad dependa de otro, tú nunca vas a ser feliz. El día que tú sepas ser feliz sola, el Señor va a proveer la persona correcta. Pero cuando tu felicidad depende de otra persona, tú nunca en tu vida vas a ser feliz. Porque ella no es feliz por sí, ella es feliz porque tiene a otra persona. Por eso lo único verdaderamente que te tiene puede dar felicidad completa es Dios. Cuando tú eres feliz tú mismo, cuando tú no necesitas de otra persona para ser feliz, el Señor provee si es su voluntad para ti. Pero tú no puedes vivir dependiendo, y eso se aplica a esposo, esposa, a compañía, a una persona que está sola, adulta, que siempre se están quejando que no tengo compañía. Una persona mayor que siempre se está quejando que no tienen compañía, lo que hace es alejar a la poca compañía que le puede venir. O sea, y muchas veces esa queja constante, ay que sola estoy, solamente proviene de una cosa, la falta de una relación con Jesucristo. De ahí proviene absolutamente todo. Y eso es lo que esta mujer, Noemí, la entendemos, no tenían en ese momento, el pueblo de Israel no se estaba predicando la palabra de Dios, no había culto en Israel, los levitas, vimos que los levitas en Jueces eran unos sinvergüenza. Y Orfa hace su decisión y decide, pero vemos Ruth, una mujer moabita con las mismas condiciones, Ruth hace una decisión muy diferente a la de Orfa. Ruth es una persona que ama. Cuando una persona ama, siempre hace la decisión correcta. Vemos que en Orfa pudo más la razón que el amor.
es cierto lo que ella dice, ella misma me lo está pidiendo, aprovecho y me voy. Vemos que Noemí no estaba por obligación, Noemí estaba por amor. Y no solo amor a su marido, amor a su suegra. Un caso todavía más atípico en toda la, no ahora, en toda la historia de toda la de humanidad, precisamente por el egoísmo humano, no por ninguna otra cosa. Es el egoísmo humano que nos hace ser, tanto a las suegras como a las nueras, y a los nueros, desde eso es el egoísmo propio de ambos lo que hace que ocurra este drama de ambas partes, pero vemos dos tipos de decisiones, de dos tipos de personas que están en la misma situación. Una hizo lo que tenía que hacer y la otra hizo también lo que tenía que hacer. Pero ¿qué es lo que primó en la diferencia de una de otra? El amor. Una estaba por obligación, la otra estaba por amor. Y así sucede también en nuestra relación con Dios. Hay personas que tenemos una relación con Dios por obligación, hay personas que tenemos una obligación con Dios por amor. Y las dos obligaciones son buenas, como está la cosa hoy en día, pero una es más perfecta que la otra. Si tú te obligas a Dios por obligación, si tú estás con Dios por obligación, está bien, hay personas que ni siquiera han llegado a ese compromiso. Pero más perfecto que estar con Dios por obligación es estar con Dios por amor. Ese amor es la obligación que no falla. ¿Por qué? Porque se goza. Y esta decisión que toma Ruth la toma sabiendo lo que le espera, porque Noemí fue muy clara. Noemí no engañó a nadie. Mira, lo que te espera conmigo es desolación, amargura, no tengo quien provea por mí. Las viudas en Israel no son nada. Noemí regresa a Israel solamente movida por una esperanza. Por la esperanza que hay pan y por esperanza de lo que dice el Levítico, que a las suegras a las viudas hay que proveerle una parte de la cebada que vamos a ver después. Que aquí es donde Noemí es bendecida cuando llega a esta parte. Pero vemos que Ruth amaba a Noemí y dijo estas hermosas palabras que cuando yo tocaba en bodas, en el órgano en bodas, pues en todas las bodas en americano piden la canción esa, que dice, whenever you go, I go. ¿Cuántas veces tú la cantaste, Carmen? Y que a donde quiera que tú vayas, yo vaya. Donde tú vivas, yo viviré. Y la cantan, y yo digo, y lo menos que se imaginan que están cantando unas palabras que no le dijo un novio una novia, le dijo una nuera a la suegra. Te digo que toda la gente, porque son unas palabras tan hermosas, y es verdaderamente, estas son palabras que hablan de amor. Son palabras que hablan de amor. Donde tú vayas, yo voy. Donde tú vivas, yo vivo. Tu Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Son palabras de amor, pero un amor que trasciende a la relación carnal de hombre y mujer, al interés del sexo o lo que sea. Es un amor puro, que en este caso viene a la persona menos indicada históricamente. Pero esas son palabras que verdaderamente inclusive aplican a nuestra relación con Dios. A nuestra relación con el Señor. Donde quiera que tú vayas, Señor, yo voy. Donde tú vivas, yo vivo. Tu Dios será mi Dios. Señor, lleva a donde tú quieras, que yo sencillamente voy. Porque ya yo elegí. Pero no elegí por conveniencia, no elegí por angustia, yo elegí por una sencilla palabra. ¿Cuál es la palabra por la cual yo elegí? El amor. Dice viendo Noemí que Ruth estaba decidida, no insistió más. Noemí sintió que las palabras que decía Ruth eran del corazón. No son esas palabras que uno dice para quedar bien. Y como Ruth sabía que esas palabras eran del corazón, como Noemí sabía que esas palabras eran del corazón, no insistió más. Caminaron, dice en el versículo 19, caminaron pues las dos juntas hasta Belén. Aquí se introduce ya, aquí empieza la línea mesiánica del Señor que parte de la ciudad de Belén, tan querida por todos nosotros hasta el día de hoy. Dice que cuando llegaron su presencia provocó una gran excitación. Sencillamente, en ese día no muchas personas se iban al extranjero, dejaban la tierra de Dios. Y Noemí quería decir graciosa, bonita. Y por eso Noemí dice, no me llamen más graciosa, llámenme la amarga, Mará. ¿Se acuerdan? Mará en el desierto. ¿Se acuerdan Mará? Donde Israel tomó agua
amarga. Dice, porque acuérdense que los nombres en Israel se adaptaban a la situación. Dice Noemí, y a mí no me pega el nombre de graciosa, más bien me pega el nombre de... Y aparece también este nombre de Dios tan hermoso, el Shaddai. El Shaddai me ha hecho desdichada. Es la forma de hablar del pueblo de Israel. El Señor me ha hecho desdichada. Lo que muchas veces es la forma de hablar, Israel muchas veces no se da cuenta que si el Señor los ha hecho desdichados es porque primeramente ellos abandonaron a Dios. Porque, ¿por qué se tuvo que ir Noemí de Israel y Elimelech? ¿Se tuvieron que ir porque Dios los echó? No, se tuvieron que ir porque había sequía. ¿Y por qué había sequía? Por la mala conducta del pueblo que abandonó a Dios. O sea, siempre que vemos un mal, siempre llegamos a la raíz del mal, que es el abandono de Dios. Así que la semana que viene seguimos con este hermoso libro que es corto, pero que pensamos que es una novela rosa, pero no es una novela rosa, es un profundo libro que habla de la fidelidad. De la fidelidad, que es algo que si hoy en día está en crisis en todos los lugares, inclusive en la iglesia. Si hay algo en crisis en todos los lugares, es la fidelidad. La fidelidad está en crisis. En la iglesia hay una crisis de fidelidad espantosa. La crisis de fidelidad en el sacerdocio, en los fieles, es horrible. Las cosas que me llegan a mí continuamente, que están diciendo sacerdotes en América Latina, predicando y aconsejando en el confesionario, son cosas que a uno lo llenan de espanto. Y yo digo, esto solamente tiene una palabra. Esta cosa que me están diciendo los fieles tiene una palabra: apostasía. Apostasía, porque todo lo que nosotros tenemos que creer está aquí, en el catecismo. Absolutamente, no hay ninguna razón para que nadie en la Iglesia Católica esté predicando herejía. Porque lo único que tenemos que saber, para saber cuál es la doctrina de la Iglesia, ir al catecismo. No hace falta absolutamente, todo está escrito en blanco y negro. No hay razón para que las cosas que se están enseñando sacerdotes y laicos en clases de Biblia por otros lugares se estén enseñando. Eso solamente tiene una palabra: apostasía. Estamos en el medio de una apostasía gigantesca. ¿Y qué cosa es la apostasía? Falta de fidelidad. Yo siempre digo que el gran problema del clero no es ni los escándalos sexuales ni nada de eso. El gran problema del clero en este momento es la falta de fidelidad al magisterio de la iglesia, que estamos como en la época de los jueces, donde cada cual hace. Y yo le decía a esta persona que me escribía de Australia el otro día, por una cosa que ese sacerdote está diciendo en las clases de Biblia, que los ángeles, por supuesto, lo mismo siempre, que los ángeles no existen. Y ese sacerdote está diciendo que los ángeles no existen en una clase del catecismo. Y yo le puse los párrafos, digo, mire el catecismo lo que dice de los ángeles, es dogma de... ¿Cómo él dando clases de catecismo va a decir que los ángeles no existen cuando el catecismo dice exactamente todo lo contrario? Hay motivo de confusión y llegar a pensar que los ángeles no existen. No, está doctrina de fe de la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Yo decido no creer a la iglesia para enseñar lo que yo creo que debe ser. ¿Falta de qué? De fidelidad. Falta de fidelidad a los votos que se hacen de castidad, obediencia. Y de los fieles ni hablar. Falta de fidelidad a la iglesia, falta de responsabilidad con los compromisos que hacen con la iglesia. En los matrimonios, falta de fidelidad unos a otros. Entre los hijos y la familia, falta de fidelidad de familia. O sea, créanme que yo sinceramente yo creo que el gran problema que hoy en día nos está comiendo a nosotros, a todos los niveles, es sencillamente falta de fidelidad. Eso es. Y perdone muchas veces, pero muchas veces también los padres y las madres sobre todo tienen culpa de los matrimonios de la falta de fidelidad. Porque hoy en día el consejo que le dan las madres a las hijas: no aguantes paquete, cuando la cosa te vaya mal, divórciate. Y tú sabes que si yo tuve un hogar fue porque mi mamá supo aguantar muchos paquetes. Y la inteligente era mi mamá, no mi papá. Y ella fue la que mantuvo el hogar. Y por eso tuvo una familia de una descendencia hasta el tiempo de hoy que nos hemos mantenido unidos. Pero hoy en día, ¿cuál es el primer consejo que dan madres y padres católicos? No aguante paquete. A la primera, divórciate. Si con ese consejo comienza un nuevo hogar, no hay absolutamente nada más que decir.
Yo creo que las palabras que tenemos que pedir para nosotros son las palabras de Ruth a Noemi. Donde quiera que tú vayas, yo voy. Donde tú vivas, yo vivo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Palabra que vamos a seguir estudiando en estos días con este hermoso libro de Ruth.